En este estudio bíblico de esta semana, mi esposa Alexandra y yo estamos con ustedes para compartir. Nos sentimos honrados de poder entrar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre el día de hoy. Lo importante es que usted tenga a disposición de su corazón, tenga su Biblia a mano, ojalá que la tenga ya sea el libro, ¿verdad? O si no, le tiene es digital, que pueda abrir su teléfono o su tableta o su computadora para que estudiemos la palabra el día de hoy. Hace unas semanas mi esposa y yo estábamos hablando con nuestro hijo menor y él estaba compartiendo acerca de algunas cosas que él considera que están siendo subestimadas en el mundo y otras cosas que están siendo sobrevaloradas. Y eso como que me quedó resonando porque a la hora de que estábamos preparando este estudio bíblico, estaba pensando cómo este libro de la Biblia que vamos a estudiar el día de hoy ha sido subestimado muchas veces. No se predica mucho de él. Mucha gente no lo lee necesariamente ni lo mencionan, menos en redes sociales, ¿verdad? Sin embargo, es un libro muy importante del cual podemos extraer muchas lecciones y principios importantes para nuestra vida espiritual. Y ese es el libro que escribe el apóstol Pablo a Filemón. Así que si usted tiene su Biblia en mano, le voy a pedir que por favor abra este libro. Un libro muy pequeñito, apenas 25 versículos, nada más. Así que ábralo y vamos a estudiar hoy en día estos versos y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, para hablarnos a través de este libro. Pero antes de entrar a materia, quisiera hacer una breve introducción, porque es importante que entendamos de que Pablo escribe 13 libros en el Nuevo Testamento. De esos 13 libros, el apóstol Pablo escribe 4 específicamente a individuos específicos. Escribe, por ejemplo, Primera y Segunda de Timoteo, escribe el libro de Tito y luego escribe Filemón. Ahora, de esos 4 libros, el libro que realmente tiene un acercamiento más personal es Filemón. A pesar de que en Filemón encontramos un saludo a la iglesia, no necesariamente encontramos ninguna instrucción ni tampoco un consejo, sino que más bien lo que encontramos es un acercamiento sumamente personal del apóstol Pablo para un hombre que se llama Filemón. Y esa petición es una petición muy importante. De hecho, la carta gira alrededor de ese asunto principal. Y es una petición que le hace para que Filemón reciba a alguien que trabajaba para él, que le había hecho sus cositas, ¿verdad? Tremendas. Y el apóstol Pablo está diciendo, por favor, recíbelo nuevamente. Así que eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Ahora, ¿quién es Filemón? No se conoce muchos detalles de Filemón. Sabemos que el apóstol Pablo dice, amado Filemón, colaborador nuestro. Ahora, ¿qué sabemos de Filemón? Conocemos un poco por lo que la carta nos dice. Dice que el hombre era muy generoso, hospitalario, que tenía una fe sincera, que era un hombre que tenía un amor por Dios y por las demás personas. Y creemos que debido a que él tenía esas características, es por eso que el apóstol Pablo se atreve a escribirle para hacerle esta petición. Así que, ¿entramos en materia, Alexandra? Quiero agregar un poquito, Randall, de que claro, esta carta es tan personal y en esta razón de ser personal nos da mucho material, muchos recursos a nosotros para cómo desarrollarnos en nuestras relaciones con las demás personas. Vamos a leer el versículo 1 que dice, yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Y estamos usando la nueva traducción viviente para leerla aquí con ustedes. Yo creo que como esta carta es tan personal, Pablo no la inicia diciendo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, yo, Pablo, superestrella, ¿verdad? Sino que él empieza diciendo más bien yo, prisionero por predicar. Y me parece a mí que lo que él está haciendo aquí es diciéndole a Filemón y a los que leyeran la carta era yo estoy en prisiones por Cristo, estoy sufriendo por Cristo y es un modelo para ustedes, creyentes que aman al Señor, pero que sepan que también nosotros que estamos amando y sirviendo al Señor, no todo va a ser color de rosa, no todo va a salir como nosotros queremos que salga, pero por Cristo muchas veces vamos a tener que sufrir y hacer cosas que tal vez no nos van a agradar del todo. Y Pablo le quería decir a Filemón, mírame a mí, yo
soy un apóstol y todo, pero yo no te estoy tratando ahorita, no me mires como el apóstol, mírame como alguien que tiene el honor ahorita de sufrir por Cristo, porque yo también te voy a pedir algo más adelante, pero lo que estaba haciendo era ser un modelo para Filemón en ese sentido. Mírame a mí, yo estoy ahorita teniendo el honor de estar en prisión, de sufrir por la causa de Cristo. Y bueno, como decías al inicio también, Randall, él le dice al amado Filemón, ¿verdad? Le escribe esta carta a nuestro amado colaborador. Filemón, como decías, era muy amado por Pablo, era un buen hombre, un buen cristiano, había dado mucho fruto, un hombre comprometido con la causa de Cristo. Pablo inicia también no solamente diciéndole, mírame a mí, estoy sufriendo por Cristo, pero yo sé quién tú eres. Doy fe de quién tú eres, lo inicia tratándolo con amor, con respeto, con el respeto que merecía Filemón. Y luego más adelante, él menciona a varias otras personas en esta saludo o introducción. Dice a Timoteo, lo menciona. O sea que Pablo estaba con Timoteo trabajando en ese entonces y los dos conocían de la petición que le iban a hacer a Filemón. Pero al llamarlo colaborador se refiere a, como decías, que Filemón daba fruto de su fe. Era un hombre conocido por la fe cristiana, por su carácter cristiano. Era un hombre bueno, en realidad, que tal vez Pablo podría decir, bueno, ¿yo qué le voy a pedir a este hombre si realmente yo sé quién es? Pero era parte de hacia donde iba Pablo con esa petición tan importante. En el versículo 2 nos enseña un poco más de los otros personajes que están ahí en la escena. O a quien va dirigida la carta. Dice a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Y para mí es importante esto porque dicen por ahí que Apia posiblemente era la esposa de Filemón, y Arquipo podría ser un hijo de Filemón, hijo físico o hijo espiritual, algún líder de la iglesia importante. Y lo que pasa es que Pablo sabía que la petición que le iba a hacer a Filemón era tan personal que no podía dejar de lado a la esposa y a los que estaban más cerca de él, porque ellos también tenían injerencia en la manera en que Filemón iba a recibir la carta. Entonces nosotros cuando vamos a hacer una petición o algo muy personal a alguien, necesitamos saber que también tenemos que considerar a la gente que está alrededor de esa persona, y tenemos que tener una deferencia por esas personas que están alrededor o que son el soporte emocional de esa persona a la que nosotros vamos a hacer una petición. Me encanta el tacto que tiene Pablo para acercarse a Filemón con tanto respeto, con tanto cariño y con tanto respeto aún para la gente que está a su alrededor, porque también incluye un saludo para la iglesia. Claro. Porque como decías, la casa de Filemón se cree que era una de las iglesias. Acordémonos que Filemón fue escrito por ahí del año 60 después de Cristo. Entonces, en los 2 primeros siglos, muy posiblemente no existían iglesias como las conocemos nosotros. No habían edificios, no había una iglesia Lakewood así grandota, o ni siquiera una iglesia pequeñita. Un lugar destinado específicamente para ir a alabar al Señor. Eran en las casas donde ellos se reunían. Y Filemón era una persona que había dado una casa que él tenía específicamente en donde se reunía la iglesia en Colosenses, en este lugar. Y entonces Pablo también incluye a la iglesia, y ya vamos a ver por qué. Parece que Filemón tenía esa casa tan grande para la adoración, y parte de eso es que Arquipo y Apia eran los colaboradores en esa iglesia. Entonces acuérdense que si era un grupo pequeño de personas, entre un grupo pequeño de personas todo se sabe. Aún entre grande, ¿verdad? Aún entre grande, pero aún más si eso era un grupo pequeñito de personas, todos lo sabían. Y entonces esta petición de Pablo tarde o temprano se iba a saber entre toda la iglesia. Así que, bueno, Pablo sigue en el versículo 4, Randall. Sí. Si lo puedes leer.
para ver qué sigue diciéndole Pablo a Filemón. Entonces, el verso 4, vamos a leer del verso 4 a el verso 7. Entonces, Filemón le dice, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Verso 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y aquí vemos algo muy interesante, porque Pablo está siguiendo una costumbre que él tenía cuando escribió sus cartas. Y es que si usted lee las cartas del apóstol Pablo, va a encontrar un común denominador. Y es que él comienza siempre con un saludo, luego sigue a una acción de gracias, para luego continuar con una oración. Y aquí él comienza con el saludo, del cual mencionas Alexandra, pero luego entra con una acción de gracias, dándole gracias a Dios porque él sabía quién era Filemón. Ahora, ¿cómo sabía él quién era Filemón? Bueno, muy probablemente Epafras, que era el fundador de la iglesia en Colosas, le había hablado de él. Probablemente muchas otras personas, la fama de Filemón se había extendido, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Que las buenas noticias corren rápido, ¿verdad? Y esta buena noticia corrió muy rápido y la gente conoció quién era realmente Filemón. Además, probablemente el mismo trabajador que tenía Filemón habló de él. Onésimo le habló también a Pablo de quién era realmente Filemón. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de bellezas, de quién es Filemón. Alguna gente podría pensar, es que lo estaba adulando para la petición, ¿verdad? Estaba preparando el terreno para luego que viniera el golpe. Pero en el fondo no, él estaba reconociendo sinceramente quién era Filemón. Ahora, esto no significa que el apóstol Pablo, de alguna manera, esto lo ayudará para hacer la petición. Definitivamente sí. Porque, y que debemos de aprender de eso. Claro, no, aquí hay mucha sabiduría. Por eso hablábamos de que este libro tiene sabiduría, tenemos que aprender de él. Porque el apóstol Pablo se aprovecha de todo lo que él escuchó de Filemón. Ok, tiene una fe sincera, es un hombre hospitalario, generoso, es un hombre que tiene un amor por los demás. Bueno, ahora entonces es momento para que veamos de que entonces nuestra fe tiene que ser conocida por nuestras obras. Porque fe sin obras es muerta. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo dice, he escuchado muy buenas noticias de ti, pero creo que este es el momento para que lo que he escuchado de ti lo pongas en práctica y realmente se vea que realmente amas al prójimo y tienes una generosidad verdadera. Y aquí hay algo que nosotros, mi esposa y yo hemos hablado anteriormente en reuniones de matrimonios y tiene que ver con algo que se llama el sándwich de alabanza. Y eso significa que cuando uno va a tener una petición especial o tiene que arreglar una situación de conflicto con alguien, una confrontación, uno primero entra con algo que halaga a la persona, ¿verdad? Con un reconocimiento para esa persona, para preparar el terreno, para luego entonces entrar al meollo del asunto, por decir, entrar a la carne, ¿verdad? Del sándwich, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, para entrar entonces en el meollo del asunto. Y ahí es donde entonces entramos en el verso 8 y el verso 9. No sé si Alexandra me ayudas leyéndolo. Verso 8 y 9 de Filipenses. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Me llama mucho la atención cómo inicia en el verso 8. De hecho, cuando lo estaba leyendo hasta me dio risa. Dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. O sea, te adulé, te dije lo que te dije y realmente no lo estaba adulando, estaba diciendo cosas que eran ciertas. ¿Verdaderas? Pero por esa razón de que yo he escuchado, de que tienes una fe sincera y de que amas a la gente, por eso entonces me atrevo a pedirte esto. Porque si yo hubiera escuchado que eres un gruñón y que el que entra a tu casa a ver cómo le va, pues ni me atrevo a escribirte, ¿no? Pero porque yo sé que he escuchado de gente que es fidedigna esas buenas noticias de ti, me atrevo a escribirte. Y entonces le entra a la petición. Algo que me llama mucho la atención es que
siendo que el que le está escribiendo es el apóstol Pablo. No es cualquier persona, por favor. Estamos hablando de el apóstol Pablo, señoras y señores, ¿verdad? El mero apóstol Pablo, un hombre de autoridad, un hombre que entraba a un lugar y por lo que leemos en sus cartas, la gente le ponía atención, tenía autoridad. Él pudo haber ejercido esa autoridad. Sin embargo, nos dice aquí la carta que él escribe, que él decide no hacerlo. Decide no ejercer esa autoridad, sino más bien hacerle una petición. Y yo creo que cuando leo eso, me llama mucho la atención, Alexandra, porque veo que el apóstol Pablo no quiere traer exigencias, sino que él quiere que realmente del corazón de Filemón, por amor a Dios y al prójimo, brote realmente en él ese amor de Dios para poder caminar esa milla extra de la cual hablabas al inicio, ¿no? Si el apóstol Pablo sufrió penalidades en una cárcel, ahora le dice, bueno, ahora vas a tener que tragarte tu enojo, tragarte todo lo que tú quisieras poder expresarle a Onésimo y obedecerme y hacer lo que tú sabes que corresponde como un buen cristiano. Y es que la verdad, en la palabra de Dios, estaba yo reflexionando, Alexandra, cómo muchas veces vemos en la palabra de Dios cómo Él nos ama, pero Él no nos exige a nosotros que le regresemos ese amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y luego nos dice, y exigió al hombre que lo amara a Él. No, nos dio la capacidad para que nosotros lo hiciéramos por nuestra propia voluntad. De hecho, también la palabra de Dios nos dice que Él nos atrae hacia Él con cuerdas de amor, no con látigo. Ven, porque te voy a obligar a que me ames, no. Y de la misma manera, Dios nos pide a nosotros y espera de nosotros que correspondamos de esa manera en que amemos a nuestro prójimo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Está en nosotros si obedecemos o no obedecemos. Pero en este caso en particular, el apóstol Pablo no lo obliga. Y yo creo que de la misma manera, Dios no nos obliga, pero Él espera que por amor a Él, nosotros amemos también a nuestro prójimo y caminemos esa milla extra que pues Dios espera que nosotros lo hagamos, definitivamente. Que yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Claro que sí. Porque si yo pienso en Filemón, o sea, ya él era un hombre bueno, ya él era un hombre cristiano, ya tenía buena fama, claro, daba fruto, todo el mundo lo podía ver, Pablo lo podía ver, lo reconoció en su saludo, pero siempre hay algo que Dios nos va a estirar un poquito más. Sí. Él sabe que podemos dar más, claro, que podemos ser más como Jesús, que se entregó todo y que dio todo por amor. Claro. Así que... y agrego algo ahí, y es que también a veces llega un momento en la vida cristiana, para aquellos que hemos caminado ya cierta cantidad de años con el Señor, donde podemos justificarnos. Filemón se pudo haber justificado, diciendo, pues es que yo ya caminé la milla extra, yo ya he hecho todo. Es más, lo que él me hizo, la verdad es que yo creo que esta relación ya no se puede arreglar. Él pudo haberse justificado, pero aún así Pablo le dice, no, o sea, no nos quedemos aquí, tú puedes dar más todavía aún. Y yo sé que lo puedes dar porque hay amor en tu corazón. Y me acuerdo ese verso que dice que nosotros tenemos un amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si se trata de mi amor, no es suficiente. No es suficiente. Aquí de repente hay tanque vacío, dice. Pero el Espíritu Santo derrama ese amor para que usted y yo podamos amar a las personas, no basado en ese amor que es deficiente, sino en el amor de Dios que es perfecto. Y a las personas que nos han fallado, porque vamos a hablar un poquito más de quién es Onésimo. Claro. Dice el versículo 10, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. O sea, Pablo ya nos empieza a decir un poco más de detalles de Onésimo. Y lo que él dice es que su hijo espiritual, no hijo físico, sino hijo espiritual, dice que se convirtió en su hijo espiritual en las prisiones de Pablo. O sea que Onésimo era un hombre que Pablo conoció en Roma, muy posiblemente. Y ahí se convirtió a Cristo, Onésimo. Y Pablo dice, él es mi hijo ahora.
lo adoptó como su hijo espiritual. Muy posiblemente no solo lo adoptó como su hijo espiritual, seguro Pablo lo llevó a Cristo y también lo discipuló. Es lo que da la impresión aquí, porque es como que Pablo está hablando ahora muy bien de quién es Onésimo. Y la palabra nos dice que un padre espiritual es aquel que lleva a alguien a los pies de Cristo, que lo discipula, que lo atrae, que lo levanta. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Pero Pablo ahora está intercediendo por este hombre Onésimo ante Filemón. Está intercediendo y está diciendo, por favor, mira, él es mi hijo, él es alguien especial para mí. Cuando yo digo que alguien es mi hijo es porque es alguien muy especial para mí. O sea, Onésimo se convirtió en alguien muy especial para Pablo, pero no era tan especial para Filemón. Esa es la cosa. Porque el versículo 11 dice, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Muy útil, perdón, dice, nos es muy útil a los dos. Y es que lo que pasa aquí, que Pablo está diciendo, está haciendo como un juego de palabras, porque Onésimo, en realidad lo que los historiadores dicen es que era un esclavo de Filemón. Acordémonos que en esa época se usaba la esclavitud y no que la palabra lo justifique, pero era una realidad social que se vivía. Y él era un esclavo de Filemón. Posiblemente Filemón era un hombre adeudado porque tenía una casa que daba para la iglesia y ahora nos está diciendo que era un hombre que tenía este esclavo Onésimo. Pero Onésimo, lo que nos dicen los historiadores es que le robó plata a Filemón. Fue bandidillo. Le robó plata, le robó dinero y además se echó a la fuga. Se echó a correr. Y en aquel entonces perder un esclavo era perder dinero, porque los esclavos servían en la casa en muchas capacidades. Entonces, perder esclavos era perder dinero, además de lo que le había robado. Entonces, ya vemos por dónde va la cosa. Porque muchas veces es muy fácil amar a las personas que nos caen bien, que nos tratan bien, que nos han ayudado. Pero ¿qué tal de amar a las personas que nos han hecho un daño? O que nos han decepcionado, que nos han robado, que nos han quitado algo. Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, por eso es que Pablo lo presenta ahora de una manera totalmente diferente ante Filemón, a este Onésimo. Y lo interesante es que la palabra Onésimo, el nombre Onésimo quiere decir útil o provechoso. Y Pablo está diciendo, Filemón, yo reconozco que él no fue útil para ti. Se fue, te dejó plantado, ¿verdad? Te dejó y te robó, te hizo daño. Pero ahora yo te quiero decir que él es útil. Él es útil para ti y él es útil para mí. Y realmente esto es impresionante porque aquí vemos la oportunidad que tenemos todos los seres humanos cuando venimos a Cristo. La oportunidad de cambiar, la oportunidad de ser diferentes, de ser personas que tal vez vivíamos una vida desordenada, que hicimos daño a otras personas, de ser personas que tal vez no merecían la pena para apoyar una obra como lo que es la obra de Cristo. Nos convertimos a Dios como fue Onésimo, se convirtió al Señor para que el Señor lo hiciera realmente útil para sus planes y sus propósitos. Y yo creo que tal vez es importante que nosotros reflexionemos en esto, de que el enemigo lo que hace muchas veces es hacernos creer, no eres útil, tú no sirves. O cómo es posible si tú en el pasado hiciste aquella cosa tan terrible. Onésimo podía decir, no, ¿cómo es que yo le quedé mal a Filemón? Yo hice mucho daño a Filemón, yo no puedo regresar, no soy útil. Pero Pablo no lo ve de esa forma y Dios no te ve de esa forma. Dios dice, ahora bajo mi palabra, ahora que eres mi hijo, ahora tú me eres útil. Qué belleza. Ahora nosotros somos útiles realmente. Tal vez mucha gente no nos vio útil o por lo que hicimos en el pasado no, pero ahora somos útiles para el Señor. Y Él
nos tiene para cosas grandes. El Señor te tiene para cosas grandes a ti y a mí. Y bueno, Pablo sigue diciendo en el versículo 12, dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Mira cómo Pablo le dice, o sea, sí, él era un sinvergüenza, pero ahora yo te lo envío como mi hijo y con él va mi propio corazón, Filemón. Es como si yo fuera con él, contigo. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Pablo le sigue recalcando, ya una vez que le lanzó lo que le quería decir a Filemón, Filemón, yo te estoy mandando a este hombre que no fue útil para ti, que te hizo cosas que no fueron buenas, pero ahora él te va a ser útil porque a mí me ha sido muy útil. Y yo hasta he pensado dejármelo, en otras palabras dijo Pablo, ¿verdad? Porque fue tan bueno, tan útil conmigo que yo me lo quisiera dejar, pero no me voy a tomar el atrevimiento de dejármelo porque yo sé que es tuyo. Y muchas veces yo pienso que Dios nos da una oportunidad de volver a ser útiles como para restituir, que nos da la oportunidad de restituir. Lo que hicimos mal, está bien, lo hicimos mal, hay consecuencias de lo que hicimos mal, pero Dios nos da la oportunidad de restituir, de devolver lo que hicimos, el mal que hicimos y hacer ahora el bien. Y eso es lo que justamente Pablo está haciendo. Está mandando a Onésimo diciendo, lo mando otra vez, Filemón, porque él sí te va a ser útil ahora. Es como que se está poniendo las manos en el fuego por él, ¿verdad? Ahora, no es que Pablo es un esclavista, porque vamos a ver cómo es que él quiere que Onésimo sea tratado por Filemón. ¿Qué nos dice el versículo 15? Leemos del 15 y el 16. Pablo le dice, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Y mire lo que dice el 16. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Y ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. El apóstol Pablo no intenta disculpar las cosas tan tremendas que hizo Onésimo. Él no intenta tapar, como dice el dicho popular, el sol con un dedo, porque él sabe muy bien lo que él hizo. Pero sí le quiere decir, Filemón, yo quiero que tú entiendas algo. Ese hombre que te sirvió a ti y no te sirvió muy bien, ¿verdad? No es el mismo. Hubo una transformación en él. Entonces, yo necesito que tú lo sepas. Y entonces le lista 3 cosas en particular. Le dice en primer lugar, Onésimo, por alguna razón que no conocemos, llegó a Roma. Y por la providencia divina de Dios, conoció al apóstol Pablo. ¿Cómo lo conoció? No sabemos, pero lo conoció. Y lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo terminó compartiendo el mensaje del evangelio a Onésimo. Y entonces Onésimo se convirtió al cristianismo. Y como mencionaste hace un momentito, Alexandra, fue discipulado por el mismo apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos anhelado ser discipulados por el apóstol Pablo? O sea, lo llevó por un proceso, algo sumamente importante en la vida cristiana. Todos tenemos que pasar por un proceso. Onésimo venía de un pasado oscuro. No conocemos mucho de él, la verdad. Solo sabemos que le servía a Filemón. Probablemente anhelaba surgir o robó porque quizás, qué sé yo, en su pasado fue muy normal robar. Pero lo que sí sabemos es que una vez que se convirtió al cristianismo, su vida fue cambiada. Pero Pablo se encargó de caminar con él en un proceso discipulado, algo sumamente importante en nuestra vida. Y luego el apóstol Pablo dice en segundo lugar, cuando él se escapó, es cierto, probablemente perdiste, ¿verdad? Dinero, perdiste un ingreso que necesitabas, pero quiero decirte algo. Si anteriormente Onésimo no te sirvió muy bien, quiero decirte que ahora este hombre está transformado y que si tú lo recibes de nuevo, no va a ser el mismo trabajador. Va a ser un trabajador excelente. Va a ser un trabajador del cual tú no vas a tener ninguna queja. Y en tercer lugar le dice, además de todo esto, Filemón, el hombre que vas a recibir, quiero que sepas, ahora es tu hermano en la fe, es de nuestra familia.
Y es alguien del cual tú deberías recibir con los brazos abiertos. No hay razón por la cual tú no lo recibas. Y me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le dice a Alexandra, porque yo creo algo, y es que en Cristo siempre hay un lugar para la reconciliación. Y además hay un lugar para segundas oportunidades. Y yo quisiera más bien agregar terceras, cuartas, quintas oportunidades, porque todos los que estamos, nosotros comenzando y luego todos los que nos están viendo, le aseguro que usted ha tenido una segunda, tercera, una cuarta y una quinta oportunidad. El Señor nos ha dado una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta. En Cristo siempre hay un lugar para reconciliación. Por eso es que el apóstol Pablo se atreve a escribirle y decirle, yo sé que Onésimo hizo cosas muy malas, pero aquí hay un lugar para la reconciliación. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien pasa por un proceso, siempre hay una relación, una razón para la cual esas relaciones que estuvieron quebradas se vuelvan a unir. Y es el corazón que el apóstol Pablo tenía para que esta relación se volviera otra vez a restaurar. Y luego el verso nos sigue diciendo, en el verso 17 y 18, si me ayudas, Alexandra, leyéndolo. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudico de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Esas palabras fuertes. Le está diciendo dos cosas aquí en estos versos. En primer lugar le dice, recíbelo a él como me recibirías a mí. Eso es un gancho al hígado, déjeme decirle. Porque está diciéndole, ¿quieres que yo reciba a Onésimo, al hombre que me engañó y me robó y se escapó? Y ahora estás queriendo que lo reciba como si te recibiera a ti, Pablo. Por favor. O sea, ¿cómo que me estás pidiendo esto? Bueno, yo creo que por eso es que hubo todo este preámbulo, ¿verdad? Que él escribe para ir suavizando el corazón de Filemón. Y le está diciendo, recíbelo como si fuera yo mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía la seguridad de que si Filemón estuviera recibiendo el día de mañana a Pablo, le hubiera puesto una alfombra roja, le da el mejor cuarto, es más, le deja su propia cama, le hace un banquete, llama a todo el pueblo para que hagan fiesta porque el apóstol Pablo llegó. Y está diciéndole, quiero que si hubieras hecho eso por mí, ahora lo hagas por Onésimo. Y yo me quedo, wow. ¿Y sabes qué? Me quedo pensando, Alexandra, me quedo pensando que eso fue justo lo que hizo el padre del hijo pródigo. Este muchacho, si usted se recuerda la historia, toma la herencia del papá porque se la pide, va y la derrocha en vicios, en desastres, y cuando ya no tiene nada, dice, aquí yo estoy comiendo la comida de los cerdos, siendo que en la casa los siervos de mi papá comen mejor. Yo me voy a regresar, le voy a decir que he pecado contra él, que me tome por uno de sus siervos. Y si usted recuerda la historia, ¿qué le dice el padre? Nada de eso. O sea, yo te tenía por muerto y ahora estás acá. Y lo primero que hace es manden y maten al becerro más gordo, arma una fiesta, le pone al anillo en el dedo, lo viste de nuevo y se arman una pachanga, ¿verdad? Dicen en nuestra tierra. En lugar de darle su merecido, le da lo que no merece. Eso es gracia. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón es darle lo que aparentemente a ojo humano no merece. Eso es la gracia de Dios. Y luego le dice algo más y sigue como que pidiendo más todavía aún. Y le dice, si te debe algo yo te lo pago. ¿Sabe por qué razón? Porque él sabía obviamente que le había robado, que se había escapado y que además, como ya lo hemos mencionado, el trabajo que él había dejado de hacer por no sabemos cuánto tiempo había sido una pérdida económica. Y él sabía que eso podía ser un impedimento para que Filemón aceptara a Onésimo. Entonces, él no quería que existiera ningún impedimento. Y realmente aquí está tomando esa figura de padre que mencionas, Alexandra, diciendo, yo como papá estoy hasta dispuesto a sacar del dinero, así cuánto te debe. Yo te lo pago. Yo te lo pago. Si él te debe algo, yo te lo pago. Y cuando yo leía eso, me impactaba tanto porque recordaba que eso fue justo lo que Jesús hizo con nosotros, con usted y conmigo. Teníamos una deuda tan grande, pero tan grande. Estábamos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Y Jesús dijo, ¿cuánto deben? Yo pago. Yo pago. Y él no pagó con una moneda. Él dijo, yo entrego
mi propia vida, su propia sangre. Él pagó con su propia sangre para pagar la deuda que nosotros teníamos. Impresionante, la verdad, impresionante lo que Dios hizo. Y cuando yo leo entonces lo que Dios hace, me quedo pensando, Alexandra, wow, qué retador para nosotros el día de hoy. Empezar en que Dios me pide entonces que yo perdone y que tenga gracia con otros de la misma manera. Porque como mencionabas hace un momento, no siempre es fácil. No siempre es fácil perdonar, no siempre fácil es amar. Qué fácil es amar a los que nos tratan bien, a quienes nos aman, a quienes nos retribuyen, pero cuando se trata de aquella persona que nos robó, que nos lastimó, que nos rechazó, el instinto natural es yo rechazo, el instinto natural es te cobro, el instinto natural es te tiro la piedra si tú me tiras la piedra. Pero aquí el apóstol Pablo dice es acéptalo, recibe a este hombre, porque aquí hay algo clave, porque él ya no es el mismo. Él ya no es el mismo. Y yo creo que aquí Dios nos está llamando a un llamado, valga la redundancia, a caminar la milla extra y a vivir el verdadero evangelio, que es amar. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y luego Jesús le agregó, y luego no se olviden del segundo, y aman a su prójimo como a ustedes mismos. Continuamos entonces después, Alexandra, con el verso Ya para terminar, 20. el verso 20 dice, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Y yo pienso que Pablo termina reforzándole el amor que le tiene, ¿verdad? Le dice hermano a Filemón, lo ponen bien y nuevamente con ternura le dice, hazme ese favor, no te lo impongo otra vez. Aquí recordemos el sándwich de alabanza. Exacto. Termina con agradecimiento, con buenas palabras, pone la petición y luego termina otra vez. Exacto. Reconociendo quién él puede hacerlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era difícil. A todos nos cuesta recibir a alguien que nos haya dañado, que nos ha hecho daño, que no ha sido útil para nosotros recibirlo. Es difícil. Y como dijimos al inicio, también era difícil para la iglesia, para la esposa de Filemón, para todos los que estaban alrededor. Y esto es un gran desafío para nosotros como cristianos. Pero dice Pablo, por amor al Señor. Así que por amor al Señor, honrémoslo. Por amor al Señor demos otras oportunidades, así como Dios nos ha dado otra oportunidad a todos nosotros. ¿Qué tal si terminamos orando? Yo creo que esto es un desafío para todos. Sí. Para nosotros somos los primeros en ser desafiados con esta palabra, ¿verdad? Que el Señor nos pide, da un poco más de mi amor. Así como yo te he dado otra oportunidad ahora, así como tú eres útil para mí, estírate, da más de mi amor. Y también vamos a orar por los que no se sienten muy útiles todavía. A veces nosotros no nos sentimos todos muy útiles tampoco, pero en las manos del Señor sí lo somos. Así es. ¿Verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has dejado para nosotros y yo te pido, Señor, que no seamos solamente oidores de esta palabra, sino que podamos ser hacedores. Sí, Señor. Señor, tú sabes aquellas personas que nos han hecho daño, tú sabes aquellas personas que no han sido buenas con nosotros, Señor, que no quisiéramos perdonar, que no quisiéramos volver a ver jamás, Señor. Pero Padre, hoy venimos humillados delante de ti pidiéndote, Señor, que así como tú nos has amado, así como tu amor ha sido derramado en nuestro corazón, Señor, así nosotros podamos ser misericordiosos y perdonadores cuando tú así lo requieras de nosotros, Señor. Padre, que sea una honra, así como Pablo, Señor, dijo, estoy en prisiones por la causa de Cristo. Así nosotros, por amor a ti, Señor, estemos dispuestos aún, Señor, a sufrir, Señor. En esta manera, Señor, aunque es difícil, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a tomar esa cruz y a seguirte a ti. Señor, y hoy oramos por todas las personas que tal vez nos ven y dicen, hice en el pasado cosas, ¿cómo yo le voy a servir a Dios? Yo no puedo, o yo no soy útil para Dios. Y en el nombre de Jesús callamos toda voz del enemigo, Señor, que viene a
a mentirnos, a traernos inseguridades, Señor, por el pasado, porque ese pasado está bajo la sangre del Cordero. Y ahora, Señor, somos hechos hijos tuyos. Y si somos hijos tuyos, Señor, somos herederos de tus promesas también. Y declaramos en el nombre de Jesús que en tus manos, Señor, ahora te somos útiles para tu reino, Señor. Y haremos grandes cosas para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarles que abajo de la descripción de este video hay un enlace en el cual usted puede descargar las notas de esta enseñanza para que usted pueda profundizar y seguir creciendo en los caminos del Señor. Así que Dios los bendiga y un gusto y un privilegio estar con ustedes.